pongo esto. Es un poco incómodo, ¿eh? Porque te golpea la goma aquí en la frente. Pero bueno. Ojo que no hay guardia de boxeo, ¿eh? O sea, veréis a muchos usando esto con una guardia de boxeo. Me parece muy bien, pero la guardia de boxeo con las onzas de los guantes es otra historia completamente distinta. El trabajo que yo busco es simplemente coordinación visomotriz, es decir, que haya un objeto moviéndose y mi mano lo alcance. Mi mano en forma de puño. Después también se puede tratar de atrapar y otro tipo de juegos, ¿no? Entonces, se engancha con los dedos y arranca lo mejor que puedas. Y ahí lo que me ha ocurrido es que la goma esta se engancha con la mano. Entonces no es nada sencillo y luego ya aparte pues puedes fallar, ¿no? Y luego cuanto más fuerte sea el impacto, con más velocidad vuelve. Lo cual dificulta que con la otra mano le puedas dar. Entonces, por eso vas ganando de alguna manera cierta destreza. Y a esto, le añadimos ligeros desplazamientos de los pies. Al final, insisto, el objetivo es que haya algo móvil delante de ti y que cuando te acomodes en una postura te recomiendo que pivotes un poco, porque si no se vuelve muy fácil. Y la idea es que tenga la complicación justa, es decir, tú una vez que mueves, golpeas la pelota, cada vez que tú te mueves la trayectoria varía. Entonces el objetivo es que tú puedas llegar con tu puño donde está la bola. Si le imprimo más fuerza, el regreso va a ser más fuerte. Speedball o reflex ball. No, speedball no, reflex ball. Pelota de reflejos. Está guay, es para pasar un rato. Y de paso es un anti-aging cojonudo, es decir, que te mantiene activo. Te mantiene activo ciertas capacidades, ¿no? Entonces, que se van perdiendo con los años. Y bueno, pues es un juguete para pasar 10 minutos al día, 5, 10 minutos, lo que cada uno le quiera dedicar. Vale 10 euros y se compra por internet, ¿no? Hay diferentes pelotas, te trae 3 pelotas, yo estoy con este, los otros son demasiado avanzados para mí, ¿no? Este es el más sencillo, ha cortado un poco la goma. Había, antes de que apareciese la UFC, siempre la idea de que con los puños se podía terminar un combate. Y es así, normalmente esta creencia tiene cierto peso, ¿no? Porque normalmente si una persona encaja un buen puño en la otra persona a nivel de la cabeza, acordaos del dicho chino, cabeza de cristal, cuerpo de algodón, es bastante probable que consigas un KO. Si tu puño es suficientemente potente y el ángulo del golpe es el adecuado, y tienes suerte y alcanzas tu objetivo y puede que provoques un KO. ¿Cuál es la cuestión? Es que el blanco no está inmóvil, está siempre móvil, a menos que sea una situación de pelea en la que haya una confrontación verbal primero y uno de los dos lance el golpe, mientras el otro está todavía en nivel de confrontación verbal. Y esto lo veis muchísimo en YouTube, ¿no? Hay un montón de combates que hay dos personas enfrente una de la otra y de repente uno lanza un puñetazo, acierta y otro cae redondo. Pero en el momento en el que todo cambia, en una pelea, en el momento en que dos se ponen en guardia, porque ya hay movimiento y ya no hay el factor sorpresa, el factor yo estoy en el nivel de la discusión y el otro salta al nivel del ataque físico. Esto es una cosa que tenéis que tener siempre en cuenta en
una situación de defensa personal o de agresión, ¿no? Es decir, hay una fase en la que hay diferentes fases, ¿no? Hay unas previas y hay un momento en el que hay un diálogo. Hay un diálogo que puede ir o no acompañado de empujones, o de contacto físico con el pecho, o un poquito con la cabeza, etc. Son como diferentes fases y hay como una especie de ritual. De alguna manera, de manera implícita, se está manteniendo un nivel de agresividad dentro de la confrontación. Es decir, dos personas que entran en un conflicto, de una manera inconsciente pueden mantener el conflicto solamente a nivel verbal, después se puede dar el salto a una confrontación que vaya simplemente a calibrar la fuerza del otro a través de empujones o toques de pecho o de mano, y después ya se puede entrar en una confrontación que incluya lo que es la lucha, ¿no? O sea, el combate, o puños, agarres, proyecciones y lo que venga. Estoy hablando de una confrontación 1-a-1, sin armas blancas y sin nada, ¿no? Previo a eso hay un momento de calibrar con la mirada, tamaño, la situación que ha ocurrido. Entonces, el contexto puede ser desde un problema de tráfico hasta un problema en una discoteca, en un supermercado, en la cola del cine, donde sea. Entonces, las fases previas dependen muchísimo de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, siempre hay como una especie de escalada, ¿no? Y dentro de esa escalada, si las dos personas están dentro del mismo escalón, pues la cosa está controlada. En el momento en que una de las personas sube de escalón y pasa del verbal, se salta, por ejemplo, el momento de los empujones, o directamente va a un puñetazo, o se van cambiando de escalones, ¿no? ¿Qué ocurre? En el momento en que tú lanzas un puñetazo o un empujón termina con la otra persona en el suelo o demás, ha aumentado el nivel de peligrosidad de la situación. Entonces, efectivamente, con un golpe certero en la cabeza, yo ya no voy a entrar a si eres capaz de dar un golpe certero a nivel de la boca del estómago, del hígado o del bazo, también podrías tumbar a una persona, y por supuesto una patada en los testículos, por ejemplo, una patada en una rodilla, un pisotón en un tobillo, etcétera, también pueden ser definitorios en ciertas circunstancias, ¿no? Pero bueno, lo más típico y lo que 90% de las veces puede ocurrir es que con un puñetazo termines con un oponente que está inmóvil y tú tengas la habilidad de encajar ese puño, insisto, en el punto adecuado, con el vector de fuerza adecuado, y ahí se acabe la pelea y empiecen otro tipo de problemas, ¿no? Básicamente legales. Porque claro, tú puedes dejar con un puñetazo a una persona, pero ese puñetazo a lo mejor le rompe la mandíbula, o le fisura los dientes o las encías, pero el problema puede ser que en la caída se golpee la nuca en el suelo y se muera, ¿no? Y tú acabes 7, 8, 9 años en la cárcel. Y eso es así, no es ninguna tontería. Otra cosa es en el momento en el que las dos personas se ponen de guardia. Ahí la situación cambia completamente. Y ahí está bastante demostrado que es complicado mantener la distancia. A menos que tengas muchísima habilidad para ello, ¿no? Y es muy normal que el combate se cierre y se entre en un cuerpo a cuerpo. En el cuerpo a cuerpo no solamente entran las técnicas de lucha, sino también, evidentemente, está la fase esa que llaman de clinch, ¿no? La fase de agarres, donde también caben golpes, rodillas, codos, etc. Tradicionalmente se habla de la distancia en la que no se pueden tocar dos personas, después de la distancia de patada, después de la distancia de puños, después de la distancia de atrapes, es decir, aquella distancia en la que estás tan cerca, en la que puedes atrapar los miembros del oponente y golpear. Después se habla de la distancia de lucha, del cuerpo a cuerpo, y después se habla de proyecciones, y después se habla de combate en el suelo. Y combate en el suelo, pues ya sabemos, o estamos arriba o estamos abajo. Entonces, en función de la situación, acabas de una manera o de otra. En el combate en el suelo también hay una fase en la que una de las dos personas puede resistirse e ir al suelo, o que las dos personas estén de rodillas, o, insisto, una debajo, una arriba, etcétera. Las variables en el suelo pues dependen de cómo se caiga
o de cómo se produzca la situación de clinch y el llevar al oponente al suelo. Dentro de un espacio controlado, como puede ser un octógono o un ring de MMA, etcétera, las posiciones en el suelo, estar debajo, por ejemplo, la famosa posición de guardia, pueden tener ciertas ventajas para las personas que saben moverse en ellas. En una cuestión de una situación de calle, evidentemente las posturas de guardia del jiu-jitsu brasileño, por ejemplo, tumbado boca arriba con las piernas separadas, pues no es una postura muy propicia para una situación de calle, ¿no? Pero bueno, ahí todo depende mucho de la habilidad de cada uno y del sujeto que tienes delante. Cualidades físicas, yo siempre he destacado, o me ha parecido muy importante, la velocidad. La velocidad me parece un factor determinante para solventar una reyerta sin llegar al cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, para las líneas de Jeet Kune Do, las líneas de Panatukan o de Silat, por ejemplo, en la que no interesa directamente llegar al suelo, hay técnicas como el jab de ojos o nudillos a la garganta o cosas de este tipo que están muy a la orden del día por el simple hecho de que son pequeñas llaves que abren la posibilidad de terminar con el oponente a base de puños o patadas de pie, sin llegar a la situación de lucha o combate en el suelo o demás. Porque parten de la premisa de que ir al suelo es un peligro por el tema de las armas blancas, por el tema de los acompañantes, etc. Realmente todo está tan en el aire y todo es tan dependiente de hasta cierto punto del azar que no se puede nunca prever la resolución de una situación de ninguna manera independientemente de la experiencia que uno tenga, ¿no? Y luego entran muchísimo en juego factores que escapan del control, como puede ser, tú al final tienes un campo visual, tú tienes una capacidad de percepción que está limitada a ciertas circunstancias y en muchas ocasiones pues entran en juego otros factores como otras personas, otros ángulos, otras realidades como puede ser, no sé, imagínate desniveles en el suelo, imagínate que tú estás dentro de un coche y tienes que salir para pelear y en ese momento de salir tienes la resolución del problema porque te machacan la tibia cuando pisas el suelo, porque empujan la puerta con toda... Entonces tú puedes ser muy buen peleador, muy buen pateador, pero hay circunstancias que definen la pelea de un lado hacia otro, que escapan de tu habilidad, de tu entrenamiento, de todo, ¿no? Evidentemente la persona que esté muy entrenada, la persona que trabaje mucho la distancia que sea de las que hemos dicho, pues puede tener cierta ventaja en una confrontación, pero es una ventaja que realmente a la hora de valorarlo es una ventaja relativa y que en ningún momento va a ser muy definitorio. Y es una cosa muy curiosa porque muchas personas que comienzan a hacer artes marciales piensan que después de 3 años sus probabilidades, por ejemplo 3 años o 4 años, sus probabilidades de salir airoso de una situación conflictiva van a aumentar un 90%. Cuando no es así, tú puedes entrenar 5, 6, 7, 8 años, en el mejor de los casos 9, 10 años, y simplemente a nivel de probabilidad quizás hayas aumentado un 10% tus probabilidades de salir airoso de una situación. Lo que sí que puedes haber aumentado muchísimo es tu conciencia de lo peligroso que puede ser una confrontación y de esta manera evitarlos, ¿no? Pero realmente las personas que entrenan y entrenan de forma regular, en una situación real en la que tengas un problema real con una persona, por ejemplo, que tenga mucha experiencia en situaciones conflictivas, el hecho de que tú estés entrenando cualquier tipo de arte marcial, no quiero denostar ninguna, no es realmente definitorio. De hecho, lo he dicho en alguna otra ocasión, es mucho más probable que la persona que haya tenido 4 reyertas, 3 reyertas, 5 reyertas en la calle tenga más habilidad para resolver un conflicto en la calle que la persona que lleve 5 años entrenando karate, judo o lo que quieras, ¿vale? Porque tiene una predisposición psicológica y mental que es mucho más importante, que es un factor mucho más decisivo
que el hecho de la experiencia de que tú conozcas 18.000 técnicas distintas. Esto se vendió muy bien con las películas, esto se vendió muy bien en los 70, en los 80, pero realmente se ha ido viendo y se ha demostrado de alguna manera que hoy en día, con la popularización de las artes marciales y los deportes de contacto, etcétera, que las cosas no son tan sencillas como se planteaban antiguamente y que realmente en una confrontación entran en factor muchos otros juegos. Y luego una cosa que siempre comento, que es muy distinto los conceptos y la forma de enfocar una situación conflictiva de las personas que entrenan defensa personal a las personas que entrenan un deporte de contacto. Y esto es una realidad que hay que tener muy en cuenta. Las personas que entrenan defensa personal se supone que son conscientes de muchos factores que entran, digo personas que entrenan defensa personal de manera seria, ¿no? Y correcta. Hay muchos factores que entran en juego que son independientes de las propias técnicas, de lo que se puede ejecutar un golpe o lo que sea. Y quizás hasta cierto punto puedan solventar la situación de una manera usando táctica o estrategia más efectiva que una persona que esté entrenada a subir a un ring con unos guantes, etcétera, y simplemente a pegarse o a pelear, porque hay una serie de conceptos que se pueden aprender, que se pueden emplear en situaciones para resolver conflictos que van mucho más allá de la ejecución correcta de ciertas técnicas. Las cualidades que estaba comentando, la velocidad me parece muy importante, la capacidad de acierto también me parece muy importante. Para eso, por ejemplo, este juguete es muy interesante, que no es lo mismo pegar un blanco fijo que un blanco móvil. Y después, por supuesto, lo que es la sensibilidad de todo el cuerpo es fundamental. La sensibilidad del cuerpo sí que se tiene que trabajar sí o sí con un compañero para trabajar lo que es el ir cerrando la distancia y el ir sintiendo dónde está el cuerpo del compañero, dónde están sus extremidades y qué posibilidades tiene él de manejarse y poder tú ir sacando ventaja de esas posiciones. Y eso no se ve con los ojos, eso se va aprendiendo a sentir con el cuerpo. Y para eso sí que hace falta muchas horas de trabajo de contacto. Por eso, por ejemplo, trabajo de contacto y resistencia. Por eso, por ejemplo, son tan extremadamente buenos la gente de lucha, la gente de judo o jiu-jitsu, en realmente lo que es el combate cuerpo a cuerpo. Tú te puedes aprender la técnica y ejecutarla perfectamente. Tú imagínate que te aprendes una técnica y la puedes ejecutar perfectamente, un Jujigatame o un lo que sea. Llegado el momento, no es solamente aprender a aplicar la técnica, sino generar la serie de circunstancias y conseguir la posición para poder aplicar esa técnica. Y para conseguir esa posición, tú estás en contacto con una persona que se está moviendo y se está resistiendo, entonces tú no es mirar con los ojos, es sentir con todo el cuerpo. La gente que ha hecho lucha sabe de qué estoy hablando, ¿no? Y eso solamente se desarrolla con años de experiencia. Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo en un combate en UFC, pues es efectivamente bastante cercano a la realidad del combate de dos personas que se enfrentan. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que son previas a ese enfrentamiento que no se tienen en cuenta, y después, dentro de ese contexto controlado como puede ser un octógono, hay un conjunto de técnicas que no están permitidas y circunstancias que nunca se van a dar, como por ejemplo un arma blanca, como por ejemplo ayuda a los compañeros, como por ejemplo un bordillo en el suelo, como por ejemplo una farola, un coche, un cristal de un escaparate, la oscuridad de un bar de noche, suelo resbaladizo, etcétera, que en una situación normal sí que se dan. Yo lo he dicho muchas veces, por ejemplo, apoyar el codo o apoyar las rodillas en asfalto o en el suelo duro no tiene nada que ver con apoyarlo en una colchoneta. Pelear ciertas posiciones, ciertas posturas no tiene nada que ver sobre suelo duro que sobre suelo blando. Proyectar, caer con un montón de historias que se hacen en un ambiente controlado, como puede ser un ambiente favorable, como puede ser un tatami, no tiene nada que ver a aplicarlo en una circunstancia como puede ser el suelo de la calle o de cualquier lugar, ¿no? Entonces hay muchísimas variables. Sin duda, quien practica deportes de contacto o artes marciales aumenta sus probabilidades de resolver estos conflictos, pero de ninguna manera penséis que es una cuestión definitoria para nada. Tú puedes ser buenísimo pegando al saco, tú puedes ser buenísimo proyectando a las personas
a tus compañeros de entrenamiento, tú puedes ser buenísimo soltando patadas, pero la situación de combate en la calle no tiene nada en absoluto que ver directamente con tus habilidades concretas en ciertos aspectos. Entonces, como decía Bruce Lee, muy interesante desarrollar cualidades más que aprender un montón de técnicas, ¿no? Ser más rápido, ser más potente, ser más certero, tener mayores capacidades de reacción instantánea, tener desarrollado la sensibilidad en el cuerpo, tener cierta capacidad de resistencia cardiovascular, porque de alguna manera se te va a poner el corazón a 150 aunque estés parado y tienes que pelear bajo esas circunstancias. Hay muchos factores, incluso emocionales, que se pueden entrenar, controlar. Hay muchas cualidades que van destinadas a eso. Entonces es como un poco separar ámbitos y ser muy consciente de que ciertas prácticas en ambientes controlados pueden ayudarte, pero que nunca van a ser definitorias. De acuerdo, un abrazo, no muy fuerte que os rompo.